Buenos días. Estamos en la lectura de Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7. Yayo si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute. Oh mi querido Krishna, océano de misericordia, eres el amigo de los afligidos, el Señor de la creación, el amo de los pastores de vacas y el amante de las gopis, especialmente de Srimati Radharani. Te ofrezco mi respetuosa reverencia. Takta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pravamami Hari Priye. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Brindavan. Ella es la hija del rey Vrisavanu y es muy querida por el Señor Krishna. Jayo si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhakta Vrinda. Como predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna, primero le ofrecemos nuestras reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu cantando este Panchatattva mantra. Después decimos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Existen 10 ofensas en el canto del Mahamantra Hare Krishna, pero no son consideradas en el canto del Panchatattva mantra, es decir, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu es conocido como Mahabhadanya Avatar, la encarnación magnánima, debido a que no considera las ofensas de las almas caídas. Por lo tanto, para obtener el beneficio completo del canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, debemos tomar refugio en Sri Chaitanya Mahaprabhu, cantando primero el Panchatattva mantra y luego el Hare Krishna mantra. Eso será muy efectivo. Entonces empezamos con la lectura del Chaitanya Charitamrita, texto 520, texto 25. La inundación del amor de Dios comenzó a crear en todas las direcciones, a raíz de la cual los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los niños quedaron todos sumergidos en esa inundación de amor por Dios. Significado: cuando el contenido del depósito del amor de Dios se distribuyó o se distribuye de este modo, ocurre una fuerte inundación que cubre toda la tierra. En Ciudad Mayapur a veces hay una gran inundación después de la estación lluviosa. Esa es una indicación de que desde el lugar natal del Señor Chaitanya se debe diseminar por el mundo entero la inundación del amor por Dios, ya que eso va a ayudar a todos, incluso a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres y a los niños. El movimiento de la conciencia de Krishna, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, es tan poderoso que puede inundar el mundo entero e interesar a toda clase de hombres en lo referente al amor de Dios. Inundar a toda clase de seres humanos, sin importar la distinción de raza, credo y demás. Verso 26. El movimiento de conciencia de Krishna va a inundar el mundo entero
y ahogar a todos, ya sea que se trate de un caballero o de un truán, o incluso de un cojo, un inválido o un ciego. Significado. Aquí se puede recalcar de nuevo que aunque unos sinvergüenzas, envidiosos, protesten y digan que a los europeos y americanos no se les puede dar el cordón sagrado de Brahmana y Sannyasi, no hay ni siquiera la necesidad de analizar si alguien es un caballero o un truán, pues ese es un movimiento espiritual que no tiene nada que ver con el cuerpo externo de piel y hueso, puesto que se está dirigiendo como es debido bajo la guía de Panchatattva, siguiendo estrictamente los principios regulativos, no tiene nada que ver con impedimentos externos. Verso 27. Cuando los 5 miembros del Panchatattva vieron el mundo entero ahogados en el amor de Dios, vieron completamente destruida la semilla del disfrute material de las entidades vivientes. Todos ellos se sintieron extremadamente felices. Significado. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe en el Anubhashya que como todas las entidades vivientes pertenecen a la potencia marginal del Señor, todas y cada una de ellas tienen una tendencia natural a volverse conscientes de Krishna, aunque al mismo tiempo se encuentra en ella inundaciones de semillas del disfrute material. Esta semilla, regada por el curso de la naturaleza material, fructifica al convertirse en un árbol de enredo material que le provee a la entidad viviente de toda clase de disfrute material y de sufrimiento. Disfrutar de esas facilidades materiales es estar afligido por las 3 desdichas materiales. Sin embargo, cuando hay una inundación por ley de la naturaleza, la semilla que hay dentro de la tierra se vuelven inactivas. De manera similar, a medida que la inundación del amor de Dios se difunde por todas partes del mundo, la semilla del disfrute material se vuelve impotente. Así pues, cuando más se difunde el movimiento de la conciencia de Krishna, más disminuye el deseo de disfrute material. Con el aumento del movimiento de la conciencia de Krishna, la semilla del disfrute material se vuelve impotente de forma automática. Aquellos que están envidiosos deberían estar felices, tal como se indica aquí con las palabras Paramam Uttaya. En vez de sentir envidia de que por la gracia del Señor Chaitanya, el proceso de conciencia de Krishna se está diseminando por todas partes del mundo. Pero debido a que estas personas son canistas, adhikari o practicantes o prakrita bhakta, devotos materialistas, que no están adelantados en el conocimiento espiritual, están envidiosos en vez de estar felices y tratan de criticar el proceso de la conciencia de Krishna. Sin embargo, Srimad Prabhu Ananda Saraswati describe en su Chaitanya Charitamrita que cuando los materialistas se ven influenciados por el movimiento
de conciencia de Krishna, del Señor Chaitanya Mahaprabhu, se vuelven adversos a hablar de sus esposas e hijos, y en el caso de los supuestos eruditos, estos abandonan sus tediosos estudios de la literatura védica. Los yogis abandonan sus imprácticos procedimientos de yoga místico. Los ascetas abandonan sus austeras actividades de penitencia y austeridad, y los sannyasis abandonan su estudio de la filosofía Sankhya. De ese modo, a todos los atrae la práctica del Bhakti Yoga, del servicio al Señor Chaitanya Mahaprabhu, y no pueden saborear un gusto meloso superior al del proceso de la conciencia de Krishna. No entendí esto que leí, pero bueno, es lo que está aquí traducido. Entonces, vamos al verso 28. Cuando más los miembros del Panchatattva hacen caer la lluvia del amor de Dios, más aumenta la inundación y se esparce por todas partes del mundo. Significado. El movimiento de la conciencia de Krishna no está estereotipado ni estancado. El mismo se difundirá por el mundo entero a pesar de todas las objeciones que presentan los necios y sinvergüenza que dicen que los mlechas europeos y americanos no pueden ser aceptados como brahmanas ni sannyasis. Aquí se indica que este proceso se diseminará e inundará el mundo entero con conciencia de Krishna. Versos 29 y 30. Los impersonalistas, los trabajadores fruitivos, los lógicos falsos, los blasfemadores, los no devotos y los más bajos de la comunidad estudiantil son muy expertos en evitar el movimiento de la conciencia de Krishna, y por eso la inundación de conciencia de Krishna no los puede tocar. Significado: al igual que los filósofos mayavadis del pasado, tales como Prakasananda Saraswati, Devanare, los impersonalistas modernos no están interesados en el movimiento de la conciencia de Krishna de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ellos no saben cuál es el valor de este mundo material. Ellos no saben cuál es el valor de este mundo material. Solo consideran que este es falso y no puede entender cómo el movimiento de la conciencia de Krishna puede utilizar el mundo material. Ellos están tan absortos en el pensamiento impersonal que dan por sentado que toda la variedad espiritual es material, que en el mundo espiritual no existe variedad. Como ellos no conocen nada más allá de su errónea concepción del Brahman, no pueden entender que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es espiritual, razón de lo cual está más allá del concepto de la ilusión material. Cuando quiera que Krishna se encarna personalmente o como un devoto, estos filósofos mayavadis no toman por un ser humano, lo toman por un ser humano ordinario. Eso se condena en el Bhagavad Gita.
avayanti manmudha manusya tanu asitam. Parambavam ayanto mama bhuta maheswara. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con esta forma mía que parece ser humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como la suprema causa absoluta de todo lo que existe. Bhagavad Gita 9:11. También hay otras personas inescrupulosas que explotan la aparición del Señor, haciéndose pasar por encarnaciones para engañar al público inocente. Una encarnación de Dios tiene que pasar las pruebas de las declaraciones de las Escrituras y realizar además actividades extraordinarias. Uno no debe aceptar a un sinvergüenza como una encarnación de Dios, sino que se debe poner a prueba su capacidad de actuar como la suprema personalidad de Dios. Por ejemplo, Krishna instruyó a Arjuna en el Bhagavad Gita y Arjuna también lo aceptó como la suprema personalidad de Dios. Pero a fin de que nosotros, las entidades vivientes, entendamos, Arjuna le pidió al Señor que manifestara su forma universal para poner a prueba si él era de hecho, la suprema personalidad de Dios. De modo similar, se debe examinar la supuesta encarnación de Dios según el criterio y modelo. Para evitar que a uno lo engañe una exhibición de poder místico, es mejor examinar a la supuesta encarnación de Dios a la luz de la declaración de las sastras o escrituras védicas. A Chaitanya Mahaprabhu se lo describe en las escrituras como una encarnación de Krishna. Eso está en el canto 11, capítulo 5, verso 32 del Bhagavatam. Por lo tanto, si uno quiere imitar al Señor Chaitanya y decir que es una encarnación, debe respaldar lo que dice con pruebas de las shastras, escrituras referentes a su aparición. Versos 31 y 32. Al ver que los mayavadis y otros estaban huyendo, el señor Chaitanya pensó: yo quería que todos se sumergieran en esta inundación del amor de Dios, pero algunos de ellos se han escapado, así que voy a ingeniar un truco para también ahogarlos en ese bello océano. Significado de la Prabhupada. He aquí un punto importante. El señor Chaitanya Mahaprabhu quería idear una manera de capturar a los mayavadis o impersonalistas que creen que el mundo espiritual es solamente una energía, y otros que no estaban interesados en el movimiento de la conciencia de Krishna. Esa es una característica propia de un acharya, uno que enseña con su ejemplo y que desea beneficiar a la humanidad en general. No se puede esperar que un acharya que viene para el servicio del Señor se ajuste a un estereotipo, ya que él debe encontrar los medios con los cuales se pueda difundir el cultivo de la conciencia de Krishna.
A veces hay personas envidiosas que critican el movimiento de la conciencia de Krishna porque ocupa por igual tanto a muchachos como a muchachas en la distribución de Dios, del amor por Dios, ignorando que los muchachos y las muchachas de, de continentes tales como Europa y América se mezclan entre sí muy libremente. Esos necios y sinvergüenzas critican a los muchachos y muchachas del movimiento de la conciencia de Krishna por entremezclarse. Pero esos sinvergüenzas deben tener en cuenta que uno no puede cambiar de súbito las costumbres sociales de una comunidad. Sin embargo, como tanto los muchachos como las muchachas están siendo adiestrados para ser predicadores, esas muchachas no son muchachas ordinarias, sino que son iguales a sus hermanos que predican la filosofía de la conciencia de Krishna. De modo que ocupar tanto a muchachos como a muchachas en actividades totales trascendentales es una medida dirigida a diseminar el movimiento de la conciencia de Krishna. Esos necios envidiosos que critican la mezcla de muchachos y muchachas simplemente tendrán que contenerse con su propia necedad, porque no pueden pensar en cómo difundir el movimiento de la conciencia de Krishna mediante la adopción de medios que sean favorables para ellos. Sus métodos estereotipados nunca ayudarán a difundir la filosofía de conciencia de Krishna. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es perfecto por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu, ya que fue él quien propuso idear una manera de capturar a aquellos que se apartaron de la filosofía de conciencia de Krishna. Verso 33. Por eso el Señor adoptó la orden de vida de Sanyas después de considerarlo debidamente. Significado. No había ninguna necesidad de que Sri Chaitanya Mahaprabhu adoptara Sanyas, ya que él es el propio Dios, por lo que no tiene nada que ver con el concepto físico y material de la vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu no se identificó con ninguna de las 8 varnas o ashram, es decir, brahmana, kshatriya, vaishya, sudra, brahmachari, grija, vanaprastha y sannyasi. Él se identificó con el Espíritu Supremo. Si Chaitanya Mahaprabhu o para el caso, cualquier devoto puro nunca se identifica con esas divisiones sociales y espirituales del sistema de castas, ya que un devoto siempre es trascendental a esas diferentes gradaciones de la sociedad del Varna y el Ashram. No obstante, el señor Chaitanya decidió adoptar Sannyasi por la razón de que cuando se volviera Sannyasi, todo el mundo lo respetaría, con ello se favorecieran ellos. Aunque no había, de hecho, ninguna necesidad de que él adoptase Sannyasi, lo hizo para beneficio de aquellos que podían tomarlo por ser humano ordinario. El principal propósito de su adopción de Sannyasi fue el de liberar a los Sannyasis Mayavadi,
Eso será evidente más adelante en este capítulo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha explicado en el término Mayavadi de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios es trascendental al concepto material de la vida. Un Mayavadi es aquel que considera que el cuerpo de la suprema personalidad de Dios está hecho de energía ilusoria, maya, y que también considera que la morada del Señor y el proceso para acercarse a Él, el servicio devocional, son energía ilusoria, no real. Los mayavadis consideran que todos los seres del servicio devocional están en ilusión material. La palabra maya se refiere a la existencia material que se caracteriza por las reacciones de las actividades fruitivas. Los mayavadis consideran que el servicio devocional se encuentra entre esas actividades fruitivas. Según ellos, cuando los bhagavatas o los devotos se purifican por medio de la especulación filosófica, van llegando al verdadero punto, que es la liberación. Aquellos que especulan de ese modo en relación con el servicio devocional son conocidos como kutakita, lógicos falsos. Y aquellos que consideran que el servicio devocional es una actividad fruitiva, también son conocidos como karma nista. Aquellos que critican el servicio devocional se conocen como nidaka, blasfemadores. De igual manera, los no devotos que consideran que las actividades devocionales son materiales, también se les llama pasandis, o los eruditos que tienen un punto de vista similar reciben el nombre de Adama Paduya. Los kutakitas, nidakas, pasandi y Adama Paduya evitaron todos los beneficios del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu para desarrollar amor por Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu sintió compasión por ellos y esa es la razón por la que decidió adoptar la orden de Sannyasi, ya que al verlo como Sannyasi le ofrecerían respeto. En la India la orden de Sannyasi aún es respetada. En efecto, el propio traje de un Sannyasi aún infunde respeto en el público hindú. Luego Sri Chaitanya Mahaprabhu adoptó Sannyasi para facilitar la prédica de su culto devocional, pues por lo demás no había ninguna necesidad de que adoptaran la cuarta orden de la vida espiritual. Nos quedamos en este punto. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari Hari Bol.